¿Cuántas veces has sentido que, por más que das, el amor se te escapa de las manos? Mi reina, si estás aquí es porque has alcanzado esa edad en la que el alma deja de tener paciencia para las trivialidades. Has visto lo suficiente, has vivido lo suficiente y has sobrevivido lo necesario como para comprender que la ingenuidad es un lujo que solo pertenece a quien aún no ha despertado. Cuando uno vive conforme a la filosofía estoica, aprende que no todo merece una respuesta, que no todo merece energía y que la serenidad vale más que cualquier conquista. Y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás el secreto que las mujeres verdaderamente sabias de nuestra generación han usado para moverse entre hombres, circunstancias y la vida misma con una elegancia tan silenciosa que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde para resistirse. Después de más de 20 años observando, acompañando y aprendiendo de mujeres que buscan claridad en medio del caos de las relaciones maduras, he llegado a una conclusión que tal vez te incomode, pero que, como toda verdad estoica, te liberará. La astucia no es manipulación, es una forma evolucionada de supervivencia, una manifestación de la razón aplicada al instinto. Como decía Séneca, el sabio no busca dominar, sino comprender. Déjame contarte algo que me ocurrió la semana pasada. En una reunión social, una mujer de unos 50 años le decía a su amiga: «No entiendo por qué siempre termino con hombres que me usan. Doy tanto, soy tan buena, tan comprensiva». Su amiga, con la compasión de quien ya ha escuchado esa frase muchas veces, respondió: «Ay, querida, es que tú eres muy noble, muy pura de corazón». Y ahí me quedé, reflexionando. ¿Noble, pura o simplemente alguien que no ha aprendido las reglas invisibles del juego? Porque déjame decirte algo, mi reina. Los hombres no se enamoran de la pureza de corazón, sino de la mujer que posee inteligencia emocional, una pizca de misterio y una firme dosis de autorrespeto. Eso, mi querida, requiere disciplina interior, la misma que los estoicos llamaban dominio de sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer astuta y una ingenua? La ingenua cree que los hombres piensan y sienten como las mujeres, que valorarán su sacrificio, que corresponderán su entrega, que apreciarán su disponibilidad incondicional. La mujer astuta, en cambio, comprende la naturaleza humana tal como es, no como quisiera que fuera. Entiende que los hombres son seres simples con egos complejos y que gestionar esa dualidad requiere estrategia y templanza. No es cinismo, es conocimiento de la realidad. Y el alma que acepta la realidad tal cual es, se fortalece, no se endurece. Antes de que me malinterpretes, no digo que los hombres sean inferiores. Digo que son distintos. Y nosotras, si aspiramos a vivir con sabiduría, debemos comprender esas diferencias para relacionarnos sin perder la paz interior. Aprender su lenguaje no es someterse, es comunicarse desde la claridad, como aprender una lengua extranjera, no porque desprecies la tuya, sino porque deseas ser comprendida. Y aquí llega la primera lección de astucia que transformará tu forma de ver las cosas. Los hombres no necesitan saber todo sobre ti desde el principio. De hecho, cuanto menos sepan, más atentos estarán. No es manipulación, es simple naturaleza. El cerebro humano, programado para valorar lo que cuesta esfuerzo, pierde interés en lo que se entrega sin medida. Cuando te vuelves completamente disponible, cuando entregas todas tus respuestas, cuando resuelves cada problema ajeno, su mente interpreta eso como algo fácil de obtener, y lo fácil rara vez se respeta. ¿Te parece cruel? No lo es. Es, como decía Marco Aurelio, la naturaleza de las cosas. Desde los albores de nuestra especie ha sido así. Ellos cazaban, nosotras recolectábamos. Ellos valoraban lo que requería esfuerzo, nosotras lo que ofrecía constancia. Las reglas no han cambiado tanto, solo el escenario. Pero lo hermoso de llegar a nuestra edad, mi reina, es que ya no necesitas fingir misterio, porque el misterio verdadero nace de la calma, de haberlo visto todo y aún conservar la serenidad. Esa es la verdadera astucia de una mujer que ha aprendido,
como un estoico, a dominar su alma antes que el mundo. Tienes décadas de experiencias, historia y sabiduría que te han enseñado a cuidar a quien le entregas tu esencia. Ya no se trata de estrategia, sino de una autenticidad serena, nacida de la comprensión profunda de lo que realmente importa. Esa es la mirada de una mujer que, como quien vive según el estoicismo, sabe que no todo merece ser compartido y que el silencio, muchas veces, dice más que 1000 gestos. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de 52 años que llegó a mí después de un matrimonio de 25 años. Durante todo ese tiempo había sido un libro abierto, disponible a toda hora, resolviendo los problemas de su esposo antes de que él siquiera fuera consciente de ellos. Cuando se divorció y volvió a salir al mundo, repitió el mismo patrón. ¿Por qué los hombres pierden interés tan rápido?, me preguntaba. Le respondí: ¿te emociona más una película que ya has visto 1000 veces o una que guarda un giro que no puedes prever? En ese instante lo comprendió. Rosa aprendió a ser selectiva con su tiempo, su atención y su energía emocional. No porque quisiera manipular, sino porque finalmente entendió lo que los estoicos repetían: lo que tiene valor no se reparte al azar. Su tiempo, su energía, su paz interior eran tesoros, y quien los deseaba debía mostrarse digno de ellos. En 6 meses, 3 hombres competían por su atención, intentando descifrar qué la hacía tan fascinante. ¿Qué había cambiado? Había pasado de ser un libro abierto a convertirse en una novela cautivante. Los libros abiertos se leen una vez y se olvidan. Las novelas cautivantes se estudian, se recuerdan, se recomiendan. Ahora, escucha la segunda lección, una que los estoicos llamarían disciplina del deseo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te intereses más en él de lo que él se interesa en ti. No porque debas jugar, sino porque el equilibrio emocional también es una forma de justicia. Las mujeres solemos violar esta regla porque nos enseñaron que amar significa estar siempre disponibles. Pero no, amar, desde la sabiduría, es mantener el respeto propio intacto. Cuando un hombre percibe que tú lo deseas más de lo que él te desea, algo se desordena en su mente, no porque sea cruel, sino porque está programado para perseguir, no para ser perseguido. Cambiar esos roles confunde su naturaleza, igual que intentar ejecutar una aplicación de iPhone en un Android. Ambos son poderosos, pero no compatibles. Así ocurre con los hombres a los que se les quita el papel de cazadores, se desorientan, se sienten incómodos y finalmente se alejan. ¿Significa eso que debas ser fría? En absoluto. Significa que aprendas, como una mujer sabia, a calibrar tu nivel de interés, a mantenerlo siempre un poco por debajo del suyo. Es una danza, no una guerra. Alguien debe guiar, alguien debe seguir, y en esa armonía radica la elegancia. Ellos necesitan sentir que lideran la búsqueda, aunque tú seas quien realmente dirige la música. Y aquí se revela la belleza de la astucia. Cuanto más la dominas, menos esfuerzo necesitas. No luchas contra la naturaleza masculina, fluyes con ella. Como quien aprende a navegar con el viento en lugar de enfrentarlo, avanzas más lejos con menos desgaste. Déjame contarte ahora sobre Mercedes, una mujer de 48 años que vivía atrapada en el hábito de entregar más de lo que recibía. Enviaba mensajes de buenos días cada mañana, preguntaba cómo había estado el día cada noche, estaba disponible siempre que él necesitaba hablar. Los hombres la veían como una amiga, no como una mujer deseable. Le dije: ¿tú perseguirías a alguien que ya sabes que puedes tener cuando quieras? Ella se quedó en silencio, y en ese silencio encontró su respuesta. Mercedes aprendió a responder, no a iniciar. Cuando él escribía, ella respondía con calidez, pero no comenzaba la conversación. Cuando él invitaba a salir, a veces decía que sí y otras veces tenía otros planes. Cuando él quería hablar de sus problemas, lo escuchaba, pero sin ofrecerse como su terapeuta gratuita. 3 meses después, estaba saliendo con un hombre que la buscaba con la intensidad de un adolescente enamorado. No entiendo qué cambió, me decía. Simple, le respondí, dejaste de hacer su trabajo por él. Y eso, mi reina, es vivir con sabiduría.
Ser astuta no te convierte en una mujer mala, sino en una mujer consciente. Como enseñaba Marco Aurelio, la verdadera fuerza está en gobernarte a ti misma. Ser consciente de cómo funciona el mundo no te hace cínica, te hace libre. Y dime, ¿quién te enseñó que debías ser siempre la que más da, la que más entiende, la que más perdona? ¿Fue alguien realmente feliz o alguien que repitió los mismos errores una y otra vez? Exactamente. Nos enseñaron a ser buenas mujeres quienes no comprendieron que la bondad, sin límites ni razón, se convierte en una forma sutil de esclavitud. La mujer sabia, la mujer estoica, no deja de amar, pero ama con equilibrio, y en ese equilibrio encuentra su poder. Nos enseñaron a cargar con un papel que no nos pertenecía, a ser madres de nuestras parejas, terapeutas de sus heridas, salvadoras de hombres que jamás nos pidieron que los salváramos. Crecimos creyendo que amar era rescatar, cuando en realidad amar, desde la mirada estoica, es aceptar la naturaleza del otro sin intentar moldearla. ¿Y sabes qué es lo irónico, mi reina? Que los hombres no quieren ser salvados. Quieren ser admirados, respetados, deseados, pero no salvados. Porque cuando un hombre se siente como un niño contigo, deja de verte como su igual. Y si no te ve como su igual, nunca podrá verte como su pasión ni su obsesión. La tercera lección de astucia, que transformará tu vida sentimental, es simple pero poderosa. Aprende a decir no como si fuera la palabra más seductora del idioma. Créeme, para un hombre maduro que ha vivido rodeado de mujeres complacientes, encontrarse con una mujer que sabe decir no con elegancia y firmeza es como descubrir una joya en un mar de imitaciones. Y no se trata de orgullo, sino de virtud, porque, como decía Epicteto, la libertad comienza cuando dejamos de necesitar la aprobación de los demás. Decir no implica tener estándares. Significa que no cualquier cosa es suficiente para ti, que tu tiempo, tu atención y tu energía son tesoros que no se entregan sin mérito. Le estás recordando que si desea acceso a tu mundo, deberá ganárselo. Y aquí está la verdad que las mujeres bondadosas suelen olvidar. Los hombres respetan lo que no pueden controlar fácilmente. Si un hombre puede manipularte con una sonrisa, convencerte con un argumento pobre o cambiar tu decisión con un poco de presión, dejará de verte como alguien fuerte. No porque sea cruel, sino porque su naturaleza responde al desafío. Está diseñado para admirar la fortaleza. La complacencia, en cambio, no inspira respeto. Esto no significa que debas convertirte en una mujer amarga o inaccesible. Significa que debes dominar el arte de la negación elegante. Decir, me encantaría, pero tengo otros planes. Decir, suena tentador, pero prefiero pensarlo con calma. Decir, agradezco la invitación, pero ya tengo compromisos. ¿Notas la diferencia? Ninguna de estas respuestas es cruel, pero todas son firmes. Comunican una verdad profunda. Mi vida tiene estructura y mi atención se gana, no se mendiga. Esa es la templanza de la que hablaba Marco Aurelio, la serenidad de quien se gobierna a sí misma. Déjame hablarte de Helena, una mujer que conocí hace unos años. Helena tenía la costumbre de estar disponible para todos. Si un hombre la llamaba el viernes por la noche, cancelaba sus planes. Si él cambiaba la cita a última hora, ella sonreía y decía, no hay problema. Si él necesitaba algo, ella lo resolvía. Los hombres la usaban como un plan B, una certeza cómoda, una presencia garantizada. Y un día le dije, eres tan accesible que te has vuelto invisible. Cuando algo está siempre ahí, dejamos de verlo. Helena entendió. Aprendió a valorar su propio tiempo, a honrarse. Empezó a tener citas consigo misma que no cancelaba por nadie. Decía no a invitaciones improvisadas y cultivó una vida tan rica que los hombres tuvieron que planificar con anticipación si querían ser parte de ella. El resultado fue inmediato. Pasó de ser la opción segura al premio que había que conquistar. No puedo creer que fuera tan simple, me dijo. Solo tenía que dejar de estar siempre disponible. Y entonces llega la cuarta lección, la más delicada de todas, pero también la más liberadora. Nunca resuelvas la vida de un hombre. No importa cuán capaz seas, cuán inteligente, cuán eficiente,
Si te conviertes en su solucionadora oficial, ocupas el lugar que pertenece a su madre, no a su pareja. Y cuando un hombre te ve como su madre, su deseo muere. Su mente reproduce el patrón, se rebela contra tu autoridad, se relaja en tu esfuerzo y olvida verte como mujer. Esto, mi reina, es vital para nosotras, las mujeres de nuestra generación. Hemos pasado décadas perfeccionando el arte de arreglarlo todo. Sabemos cómo reparar lo roto, cómo mantener en pie lo que los demás abandonan. Pero la sabiduría estoica enseña que el exceso de virtud se convierte en vicio cuando pierde su medida. La fuerza sin equilibrio destruye. Los hombres necesitan sentirse útiles, capaces, necesarios. Cuando resuelves todo por ellos, les robas la oportunidad de crecer, de demostrar su valor, de ser héroes en su propio relato. No se trata de fingir incompetencia, jamás. Se trata de ser estratégicamente vulnerable, de pedir ayuda no porque la necesites, sino porque le das espacio para ejercer su fuerza, para brillar. Así él se siente hombre y tú permaneces mujer. Ese equilibrio es la armonía de la razón y la naturaleza, el punto donde la inteligencia se convierte en sabiduría. Y ahí, mi reina, es donde comienza el verdadero arte de amar sin perderte a ti misma. Déjame contarte sobre Patricia, una mujer de 49 años que llegó a mí buscando comprender por qué, a pesar de su éxito profesional, sus relaciones siempre terminaban desvaneciéndose. Patricia era directora financiera de una gran empresa, una mente brillante, capaz de manejar presupuestos millonarios sin perder la calma. Sin embargo, cuando comenzó a salir con un hombre después de su divorcio, aplicó esa misma eficiencia de oficina a la relación. Organizó los planes, resolvió los problemas, incluso le ordenó el departamento porque, según sus palabras, era un caos. El hombre, sin decir mucho, se alejó. «No lo entiendo», me decía Patricia. «Solo quería ayudarlo, hacer su vida más fácil». Entonces le pregunté, «¿Cómo te sentirías si alguien llegara a tu oficina y reorganizara tu trabajo sin que se lo pidieras?» Hubo un silencio largo. En ese silencio, Patricia comprendió más de lo que cualquier palabra podía explicar. Los estoicos decimos que la sabiduría comienza cuando dejamos de resistir la realidad. Patricia no necesitaba cambiar su capacidad, solo aprender a modularla. Siguió siendo la profesional brillante que era, pero en el amor aprendió a dejar espacio, a permitir que el otro actuara, resolviera, aportara. Descubrió que pedir opinión no la hacía débil, sino sabia, que dejarlo ser el héroe ocasional no era rendirse, sino comprender la naturaleza humana. Y así, con serenidad, encontró a un hombre que admiraba su inteligencia, pero también se sentía necesario. Me dijo un día, «Ahora entiendo la diferencia entre ser compañera y ser jefa. Ambos roles exigen respeto, pero solo uno despierta pasión». Esa es la quinta lección de astucia que deseo compartir contigo. Los hombres se enamoran más profundamente cuando sienten que han conquistado algo valioso, algo que no estaba disponible para cualquiera. No es machismo, es biología. Desde tiempos antiguos, su instinto fue cazar, buscar, conquistar. Cuando todo se ofrece sin esfuerzo, su mente lo interpreta como de poco valor. Puede parecer injusto, pero como enseñaba Marco Aurelio, la naturaleza no hace nada sin razón. Y la razón, en este caso, es simple. Lo que cuesta, se cuida. Así que, mi reina, cuando estableces límites, cuando eres selectiva, no estás siendo cruel. Estás obrando con sabiduría, trabajando con la naturaleza humana, no contra ella. Lo hermoso es que cuando un hombre siente que ha conquistado algo verdaderamente valioso, se vuelve protector, se siente orgulloso de haber sido elegido por ti, de haberte ganado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la mujer que es perseguida y la que persigue? La primera conoce su valor y lo comunica sin palabras. La segunda busca desesperadamente convencer al mundo de algo que aún no ha creído de sí misma. ¿Cuál de las dos crees que inspira respeto, deseo, compromiso duradero? Ya conoces la respuesta. Ahora déjame hablarte de Carmen, una mujer de 47 años que, después de un divorcio difícil, decidió volver a amar.
No tengo tiempo para juegos, me decía. Si un hombre me gusta, se lo demuestro. Y lo hacía. Respondía al instante, siempre disponible, siempre lista. Se entregaba pronto, pensando que eso mostraba madurez. Pero lo único que mostraba era urgencia. Y la urgencia, querida mía, es la forma moderna de la desesperación. Después de escuchar su cuarta historia idéntica, le dije: Carmen, estás enviando el mensaje de que tu valor depende de que te elijan. Y la desesperación es lo menos atractivo del mundo. Trabajamos juntas en algo más profundo, construir una vida rica que no girara alrededor de la búsqueda de pareja. Le enseñé a comportarse como una mujer que tiene opciones, incluso cuando no las tuviera. Carmen aprendió a cuidar su tiempo, a no entregarse de inmediato, a mantener un pequeño misterio sobre su vida. 8 meses después me escribió: no puedo creer que funcionara. Pensé que era mi última oportunidad y resultó que cuando actué como si tuviera opciones, las opciones aparecieron. Y ahí está la magia. No en mentir sobre lo que eres, sino en crear las condiciones internas para que lo que deseas llegue a ti. Como decía Epicteto, no pidas que las cosas sean como las deseas, desea que sean como son, y tu vida fluirá en calma. Ahora, la sexta lección de astucia. Aprende a leer a los hombres como quien lee un libro abierto, porque en realidad lo son. No son seres misteriosos, son predecibles una vez que comprendes los patrones. Si quieres saber si un hombre está realmente interesado, no escuches lo que dice, observa lo que hace. Los estoicos siempre miramos los actos, no las palabras. Si te llama, si planea con anticipación, si te incluye en su mundo, si te presenta a las personas importantes de su vida, está interesado. Lo demás son solo palabras al viento, porque, como enseña la filosofía que guía a mi vida, lo que se demuestra con hechos es lo único que pertenece a la verdad. Si solo te busca cuando el deseo lo empuja, si solo aparece cuando le conviene, si mantiene tu existencia apartada del resto de su vida, no hay nada profundo ahí. Es así de claro. Cuando un hombre está verdaderamente interesado, su voluntad no se esconde. No hay que interpretar señales en la sombra ni traducir silencios ambiguos. Cuando alguien quiere algo, actúa. Si no viene hacia ti con claridad y constancia, no es falta de oportunidad, es falta de interés. ¿Quieres saber si un hombre te respeta? Observa su reacción cuando le dices no. El respeto se revela en el límite. Un hombre que te respeta acepta tu negativa sin discutir, sin insistir, sin manipular tu culpa. Pero aquel que no te respeta intentará convencerte, presionarte o herirte desde la emoción. Los estoicos enseñaban que el carácter se mide por la manera en que uno reacciona ante lo que no controla. Y tú, mi reina, no puedes controlar lo que él siente, pero sí puedes decidir cuánto permites. ¿Quieres saber si un hombre está listo para algo serio? Escucha cómo habla de sus antiguas relaciones. Si todas sus ex son las culpables, si su discurso está lleno de desprecio o cinismo, si el amor le parece un juego o una carga, ese hombre no está preparado para darte lo que mereces. No necesita más tiempo, necesita más conciencia, y eso no depende de ti. Como decía Marco Aurelio, cada uno vive prisionero de su propio juicio y no hay amor que libere a quien no desea entenderse. La astucia, hija de la sabiduría, consiste en reconocer las señales sin justificar lo injustificable. No tienes que perder años intentando cambiar a alguien que no quiere transformarse. Créelas. Actúa. Te contaré de una mujer a quien acompañé, llamémosla Soledad. Tenía 53 años y llevaba 6 meses con un hombre que le decía que la amaba, pero nunca definía la relación. La veía solo los fines de semana, nunca la había presentado a sus amigos ni a su familia, y ella empezaba a sospechar. Pero me dice que me ama, me confesó. Dice que soy especial, que nunca sintió algo así. Y yo le respondí: si yo te dijera que eres millonaria pero nunca te diera un solo billete, ¿me creerías? Soledad entendió. Evaluó acciones, no palabras, y al hacerlo, vio la verdad. Ese hombre la usaba como una opción cómoda, no como una prioridad. Lo enfrentó. Él se puso a la defensiva, revelando su falta de respeto. Soledad terminó,
3 meses después conoció a alguien que desde la primera semana hizo esfuerzos reales por incluirla en su vida. Me escribió: «Este hombre no me dice que soy especial, me trata como si lo fuera». Y eso, querida mía, es la diferencia entre las palabras y la virtud. Los hombres que valen la pena no te seducen con promesas, te muestran con hechos su constancia. Y aquí entra la 7ª lección de astucia, que también es una lección de filosofía estoica. Aprende a gobernar tu economía emocional como gobiernas una empresa sabia. Eres la rectora de tu alma, la responsable de administrar tus recursos internos, tu tiempo, tu energía, tu atención, tu ternura, tu apoyo. Todo eso es oro, no se distribuye sin conciencia. Como decía Epicteto, no malgastes lo que tienes en lo que no depende de ti. Una mente sabia no invierte todo su capital en una sola apuesta. Evalúa riesgos, observa los hechos, mantiene margen para la incertidumbre. Lo mismo debes hacer tú con tus emociones. No puedes entregar todas tus esperanzas y todo tu futuro a alguien que no ha demostrado que lo merece. Esto no es frialdad, es claridad. No se trata de ser distante, sino de ser justa contigo. Proteger lo que es tuyo hasta tener evidencia de que esa inversión tiene sentido. Y hay algo más que quizá te incomode, pero que toda mujer estoica aprende tarde o temprano. Las mujeres que mejor manejan sus relaciones son aquellas que no depositan todo su mundo en una sola persona. Mantienen su independencia emocional, no por orgullo, sino por equilibrio. No significa que no se comprometan, significa que se comprometen desde la elección, no desde la necesidad. Cuando amas desde la carencia, entregas tu poder. Cuando amas desde la abundancia interior, compartes sin perderte. Si te comprometes desde el miedo a la soledad, él sentirá tu dependencia y usará ese poder. Pero si lo haces desde la libertad, sabrá que estás ahí porque eliges estar, no porque lo necesites para sobrevivir. Y eso, mi reina, despierta el respeto más profundo. El amor sano no nace del vacío, nace del dominio de ti misma. Como enseñaban los estoicos, la mayor victoria es sobre uno mismo. Déjame contarte de otra mujer, Esperanza, 50 años, 20 de matrimonio. Al divorciarse, perdió su eje interno. El primer hombre que le mostró interés se convirtió en su universo. Y ahí comenzó la lección más difícil. No se trata de quién te elige, sino desde dónde te eliges tú. Me miró un día y me dijo con una sonrisa temblorosa: «Creo que es el amor de mi vida. No puedo imaginar vivir sin él». Habían salido apenas 3 meses. Él había sido transparente al decir que no buscaba nada serio. Y sin embargo, ella ya había organizado toda su existencia en torno a él. Entonces le pregunté: ¿cómo puede ser el amor de tu vida alguien que ni siquiera quiere una vida contigo? En ese instante comprendí cuánto daño puede hacer el apego cuando nace del miedo y no de la razón. Le enseñé algo que los estoicos entienden muy bien: diversificar el alma, no depositar todo su bienestar en una sola fuente externa. Le hablé de mantener amistades sólidas, de cultivar pasiones personales, de construir una vida interior tan rica que ningún abandono la pudiera quebrar. Aprendió a practicar lo que llamo el aseo emocional inteligente, esa limpieza interior que consiste en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Cuando ese hombre notó que ella ya no orbitaba a su alrededor, que su vida tenía propósito y alegría, más allá de su atención, su interés comenzó a crecer. Y meses después me escribió sorprendida: «Es irónico. Cuando dejé de necesitarlo, él empezó a necesitarme a mí». Así funciona la naturaleza humana. La necesidad repele, la elección atrae. Cuando tu energía nace de la carencia, los demás la perciben y se alejan. Cuando nace de la plenitud, todo gravita hacia ti. Esta es una de las grandes lecciones estoicas. Quien domina su deseo, domina su destino. Y llegó el momento de una enseñanza que muchas prefieren no escuchar. Aprende a usar tu sexualidad como herramienta de poder, no de validación. Hay una diferencia enorme entre ofrecer tu deseo desde la confianza y mendigar reconocimiento desde la inseguridad.
Esa diferencia marca el límite entre ser respetada y ser usada. Cuando utilizas tu sexualidad como validación, buscas en los hombres la confirmación de que eres deseable, atractiva, valiosa. Tu autoestima depende de su mirada, de su deseo, de su aprobación. Te entregas esperando que ese acto despierte amor, compromiso o permanencia. Pero cuando la usas como una expresión de poder interior, comprendes que es algo que tú eliges dar, no algo que imploras recibir. Tu deseo se vuelve libre porque nace de una decisión, no de una carencia. Marco Aurelio decía que la dignidad del alma radica en la capacidad de decidir por sí misma. El cuerpo, cuando se ofrece desde la serenidad, se convierte en un símbolo de autonomía. Los hombres lo sienten de inmediato. Pueden percibir si te entregas por validación o por elección, si tu energía viene de la inseguridad o de la confianza, y reaccionan de manera completamente diferente ante cada una. La mujer que se conoce y se respeta no se entrega por miedo a perder, sino porque sabe que nada esencial se puede perder. Una mujer así es selectiva, no porque sea rígida, sino porque comprende su propio valor. La selectividad no es represión, es sabiduría. Los hombres respetan a las mujeres que eligen con cuidado, no por moralidad ajena, sino porque la selectividad revela estándares, y los estándares revelan valor. Cuando no estás disponible para cualquiera, cuando no entregas tu cuerpo al primer que te halaga, estás enviando un mensaje claro. El acceso a ti no es un derecho, es un privilegio que debe ganarse. Déjame contarte sobre Valentina, una mujer de 46 años. Tras su divorcio, había adoptado la costumbre de acostarse con hombres en las primeras citas, creyendo que eso la hacía moderna y libre, pero todos desaparecían. Un día me preguntó con frustración: «No entiendo, tengo buen sexo con ellos, les demuestro que no soy conservadora. ¿Por qué no quieren una relación conmigo?». Entonces le dije: «¿Tú valoras más lo que obtienes sin esfuerzo o lo que requiere tiempo y compromiso?». Valentina entendió. Aprendió a ser selectiva, no por miedo, sino porque reconoció que su cuerpo y su sexualidad eran dones, no mercancías. Decidió que antes de compartir su intimidad, los hombres debían invertir tiempo, atención y presencia real. Con el tiempo, comenzaron a verla distinta. Los mismos hombres que antes se alejaban, ahora la buscaban durante meses, esperando apenas un beso. No había cambiado su sexualidad, sino su manera de entenderla. Y eso es precisamente lo que significa la astucia para una mujer que sigue el camino estoico. No se trata de manipular ni de engañar. Se trata de ejercer la autodisciplina del alma, de saber que lo que es valioso no se entrega a cualquiera, porque lo que se da sin reflexión se pierde sin dolor. La mujer que domina su deseo no es fría, es libre. Y esa libertad, mi reina, es el poder más irresistible que existe. La 9ª lección de astucia que transformará tu vida para siempre tiene su raíz en la sabiduría más antigua. Aprende a ver lo que está detrás de las apariencias, a leer las intenciones reales que se esconden bajo los gestos y las palabras. Los hombres rara vez dicen abiertamente lo que desean, sobre todo cuando lo que desean no te favorece. El estoicismo me enseñó que lo esencial no está en lo que otros declaran, sino en lo que hacen repetidamente. Las acciones son los verdaderos pensamientos hechos visibles. Así que, mi reina, observa, los hombres han comprendido que decir «solo quiero placer sin compromiso» no es la mejor estrategia para conseguirlo de una mujer que piensa. Por eso, desarrollan frases, conductas y promesas que suenan sinceras, pero solo buscan acceso, no conexión. ¿Cuáles son las señales de que un hombre no busca una relación seria, por más dulces que sean sus palabras? La primera señal: solo te busca los fines de semana o después de las 10 de la noche. Si un hombre realmente quiere conocerte, desea verte a plena luz del día, compartir contigo momentos donde la conversación es clara y el alma está despierta. Cuando solo aparece en horas vacías o solitarias, su intención no es conocerte, sino distraerse. La segunda señal: evita hacer planes con anticipación. El hombre que tiene interés verdadero organiza su tiempo, reserva espacio para ti y lo hace con alegría, porque espera el encuentro.
Si te busca solo cuando no tiene otros planes, no eres su prioridad, eres su opción cómoda. Tercera señal. Mantiene tu existencia separada del resto de su vida. Si después de meses de verlo no conoces a sus amigos, no sabes dónde trabaja ni cómo vive, es porque no quiere que pertenezcas a su realidad. Eres un capítulo que abre solo cuando le conviene. Cuarta señal. Habla del futuro en términos vagos o evita mencionarlo. El hombre que construye algo real incluye a la mujer en su visión, habla del mañana con naturalidad. Si él esquiva el tema o dice algún día, lo que realmente significa es nunca. Y aquí viene la enseñanza central, una que Epicteto habría aprobado. Cuando veas las señales, créelas. No inventes excusas, no trates de convencerte de que está confundido, asustado o necesita tiempo. Los hombres maduros que desean algo serio no están confundidos, están presentes, claros y constantes. Déjame hablarte de Carolina, una mujer de 49 años que acompañé un tiempo. Llevaba 8 meses saliendo con un hombre que nunca hacía planes con más de 2 días de anticipación. Solo la veía los sábados por la noche, nunca la presentó a nadie importante en su vida y cada vez que ella mencionaba el futuro, él cambiaba el tema. Pero me dice que soy especial, me decía Carolina. Me dice que nunca había sentido una conexión así. La escuché y le pregunté, si yo te dijera que eres la empleada más valiosa de la empresa, pero nunca te ascendiera, nunca te subiera el sueldo y nunca te incluyera en las decisiones importantes, ¿me creerías? El silencio que siguió fue el comienzo de su despertar. Carolina confrontó al hombre. Él admitió que no buscaba algo serio y que asumió que ella estaba cómoda así. Esa noche, Carolina terminó la relación. 2 meses después, conoció a un hombre distinto. Desde la primera semana hacía planes con anticipación, la presentó a sus amigos, hablaba de experiencias futuras que quería compartir con ella. La diferencia es abismal, me escribió. Ahora entiendo lo que es estar con alguien que realmente quiere construir algo conmigo. ¿Ves la diferencia? No necesitas adivinar las intenciones de un hombre, sus actos te las muestran con claridad. Marco Aurelio decía que la verdad de un hombre está en lo que repite, no en lo que promete. Y llegamos a la 10ª lección de astucia, una de las más valiosas para la mujer que desea vivir con equilibrio interior. Aprende a manejar el drama como una profesional. Los hombres lo usan para controlar, desviar o evitar la responsabilidad. ¿Has notado cómo, cuando confrontas a un hombre por algo que ha hecho mal, la conversación termina girando en torno a tu reacción y no a su conducta? Eso es manipulación. Y tú, mi reina, debes aprender a reconocerla sin perder la calma. El hombre manipulador intentará convencerte de que estás loca, exagerando o inventando problemas. Convertirá tus emociones legítimas en defectos tuyos, pero una mujer sabia, una mujer estoica, no cae en ese juego. No discute su cordura ni su derecho a sentir. No entra al teatro del drama. Mantiene el foco en el hecho, no en la emoción. No vamos a discutir si soy emocional o no, dice. Vamos a hablar de por qué desapareciste 3 días sin comunicar. No me interesa si crees que exagero, quiero que me expliques por qué cancelaste nuestros planes otra vez. No defenderé mi derecho a sentirme molesta, decidiré si quiero seguir con alguien que me falta al respeto. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La mujer astuta responde desde la razón, no desde la herida. Como enseñaba Séneca, el verdadero poder es dominarse a sí mismo cuando los demás pierden el control. Y esa, mi amor, es la astucia más grande de todas. Mantener tu paz cuando el otro intenta arrebatártela. ¿Ves la diferencia? Una mujer verdaderamente sabia, guiada por la serenidad de quien practica el dominio de sí, no se deja arrastrar por distracciones ni emociones desbordadas. No gasta su energía defendiendo su cordura ni justificando su derecho a sentir. Mantiene la mente centrada en los hechos, observa sin alterarse, como enseñaba Marco Aurelio. Elige no ser herida y no lo serás. Esa es la esencia de la astucia estoica. Y aquí hay algo crucial. Cuando un hombre no puede manipularte con drama, cuando no puede desviarte del tema real, cuando no puede hacerte dudar de tu percepción de la realidad,
Descubrirás muy pronto si es alguien digno de compartir tu calma o solo un alma perdida buscando control. Los hombres de valor, cuando se enfrentan a un comportamiento que daña, reconocen el error y trabajan en sí mismos. Los manipuladores, en cambio, tratan de convertir el problema en tu culpa. Déjame hablarte de Adriana, una mujer de 52 años que había aprendido a cargar con toda la responsabilidad emocional de sus relaciones. Si él llegaba tarde, ella pensaba que era demasiado rígida. Si cancelaba planes, creía ser demasiado exigente. Si él desaparecía emocionalmente, se decía a sí misma que era demasiado necesitada. Había interiorizado una idea que esclaviza a muchas mujeres. Para conservar amor, hay que callar, ceder y nunca incomodar. Le dije, ¿te das cuenta de que llevas sobre tus hombros el peso emocional de cada relación? Cada conflicto te obliga a cambiar, a disculparte, a adaptarte. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre reconoció su error y trabajó para enmendarlo? Ella no podía recordar una sola vez. Entonces le mostré algo simple pero poderoso: mantener el enfoque en los actos concretos, sin dejar que la conversación se desvíe hacia su carácter o sus emociones. Aprendió a decir con serenidad, «Eso no es aceptable para mí», sin justificaciones, sin explicaciones. Aprendió que tener estándares no necesita defensa, solo coherencia. El resultado fue inmediato. Los hombres manipuladores se esfumaron de su vida al comprender que ya no podían controlarla con drama y comenzaron a acercarse hombres capaces de sostener límites, respeto y madurez. Es como si hubiera estado atrayendo lo incorrecto por no saber sostener mi paz interior, me escribió. Cuando dejó de tolerar el caos dejó de buscarla. Así funciona la vida cuando aplicas la virtud estoica. Lo que toleras, enseñas. Y cuando enseñas firmeza, atraes serenidad. Y ahora llega una de las lecciones más liberadoras que he aprendido tras años de vivir según los principios de Epicteto. No es tu deber arreglar, sanar o salvar a ningún hombre. No importa cuán inteligente, compasiva o amorosa seas, ese no es tu propósito. Desde niñas nos enseñaron a medir nuestro valor por cuánto podemos soportar, dar y sacrificarnos por otros. Esa educación emocional nos hizo creer que el amor verdadero se demuestra cargando con las heridas ajenas. Pero el estoico sabe que lo que no depende de uno no debe robarle la paz. Cuando intentas salvar a un hombre, primero creas una relación basada en la necesidad, no en el deseo. Luego él termina resentido porque en el fondo siente que lo ves como un proyecto, no como un igual. Además, nunca aprende a resolver sus propios conflictos porque siempre tiene a alguien que lo hace por él. Y lo más triste, tú te conviertes en su madre, no en su compañera, y ningún hombre se enamora de su madre. Los hombres valiosos no necesitan ser salvados, ya están en el camino de salvarse a sí mismos. Esto no significa que no debas apoyar a tu pareja en los momentos difíciles. Significa comprender la diferencia entre acompañar y rescatar. El apoyo es temporal y recíproco, nace del amor y fortalece la unión. El rescate es permanente y unilateral, nace del ego y destruye la relación. La creencia de que puedes cambiar a quien no quiere cambiar es una ilusión contraria al pensamiento estoico, porque intenta dominar lo que no depende de ti. Déjame contarte sobre Beatriz, una mujer de 48 años que convivía con un hombre dominado por la ira. Él gritaba, rompía cosas y luego pedía perdón, alegando una infancia difícil. Beatriz se había transformado en su terapeuta, siempre justificando, siempre creyendo que, con suficiente comprensión, él cambiaría. Le pregunté con calma, ¿hace cuánto va a terapia profesional? ¿Está tomando clases de manejo de ira? ¿Qué acciones concretas ha tomado para transformarse? Silencio. Entonces comprendió. Ella estaba haciendo todo el trabajo emocional, mientras él continuaba repitiendo el mismo patrón destructivo. Esa es la diferencia entre quien vive reaccionando y quien vive con conciencia. El estoico no intenta salvar al otro, se salva a sí mismo mediante la virtud, la razón y la autodisciplina.
Cuando tú también aprendes eso, el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de calma compartida. Había estado tan ocupada intentando salvarlo que no había notado que él no deseaba salvarse a sí mismo. Esa fue la revelación que la llevó a dejarlo. 6 meses después conoció a un hombre distinto, alguien que había hecho su propio trabajo interior, que había enfrentado su sombra y desarrollado herramientas reales para manejar el estrés y los conflictos. No buscaba una salvadora, sino una compañera. La diferencia es increíble, me escribió. Este hombre llega completo, no espera que yo lo complete. Somos 2 adultos que caminan juntos, no una víctima y su rescatadora. ¿Ves la diferencia? Los hombres que han hecho su trabajo personal llegan a las relaciones con madurez, mientras que los que no lo han hecho buscan madres sustitutas que carguen con sus vacíos. He aprendido, tras muchos años viviendo según la filosofía estoica, que la claridad emocional es un acto de disciplina. Como decía Epicteto, nadie puede ser libre si no es dueño de sí mismo. La 12ª lección de astucia que puede transformar tu vida amorosa es esta. Aprende a distinguir entre la confianza genuina y la arrogancia que enmascara inseguridad. Muchas mujeres confunden ambas y terminan atrapadas con hombres que aparentan seguridad, pero que internamente están llenos de miedo. La confianza verdadera es silenciosa, estable. No busca validación constante. Un hombre verdaderamente confiado no necesita disminuir a otros para sentirse valioso. No necesita controlarlo todo, ni alimentarse de la admiración ajena. Su centro es interno, no depende de los aplausos. En cambio, la arrogancia compensatoria es ruidosa, inestable, siempre hambrienta de atención. Un hombre arrogante presume sus logros, desprecia a los demás, se irrita cuando es cuestionado. ¿Y por qué esta distinción es tan vital? Porque son precisamente esos hombres arrogantes quienes intentarán manipularte, reducirte y hacerte dudar de ti para sostener su falsa grandeza. El hombre verdaderamente confiado no se siente amenazado por tu independencia, tu inteligencia o tu éxito. Al contrario, lo valora, porque entiende que una mujer fuerte es un espejo que lo eleva. El arrogante, sin embargo, ve en tu fuerza una amenaza y tratará de erosionar tu seguridad con comentarios sutiles o gestos de superioridad. Lo verás criticando tus decisiones, minimizando tus logros o dudando de tus capacidades. Pero la observación paciente, como enseñaban los estoicos, revela la verdad sin necesidad de confrontación. Observa cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada. Los meseros, los empleados, los desconocidos. Un hombre verdaderamente confiado trata a todos con respeto. Un hombre arrogante muestra su verdadero rostro en el desprecio que dedica a los que considera inferiores. Observa también cómo reacciona ante tus errores y tus triunfos. El confiado celebra tus victorias y comprende tus tropiezos. El arrogante se siente amenazado por tus éxitos y usa tus fallas como pretextos para imponerse. Y escucha cómo habla de sus exparejas. Un hombre maduro reconoce que una relación fracasó sin necesidad de demonizar a nadie. Un hombre arrogante, en cambio, convierte a todas sus ex en villanas, incapaz de asumir su propia responsabilidad. Déjame hablarte de Mercedes, una mujer de 51 años que conocí. Se sentía atraída por hombres seguros, pero acababa con manipuladores. No entiendo, me decía. Siempre elijo hombres exitosos y confiados, y todos me terminan lastimando. Le mostré la diferencia entre la confianza real y la arrogancia disfrazada. Ella comprendió que había confundido control con liderazgo, manipulación con carisma. Cuando aprendió a reconocer esa línea invisible, empezó a atraer hombres completamente distintos, hombres firmes sin necesidad de dominar, seguros sin ser autoritarios, carismáticos sin falsedad. Es increíble, me escribió. Los hombres que antes creía débiles, porque no querían controlarme, resultaron ser los más fuertes. Su fortaleza nace de la calma, no del miedo. Y tenía razón,
La verdadera fuerza no necesita gritar, ni imponerse, ni probar su valor cada instante. La inseguridad disfrazada de poder, en cambio, no puede vivir sin validación ni control. Y aquí llega la 13ª lección de astucia, una que los estoicos habrían considerado una forma de sabiduría práctica. Aprende a usar el silencio como herramienta de poder. Los hombres, por naturaleza o por costumbre, tienden a llenar los silencios incómodos. Si haces una pregunta directa y guardas silencio después de una respuesta evasiva, verás cómo la necesidad de llenar el vacío los lleva a revelar lo que no planeaban decir. Si alguien te habla con falta de respeto y tú no reaccionas con ira, sino que simplemente guardas silencio y lo miras con serenidad, ese silencio se vuelve un espejo en el que se ve expuesto. El silencio, mi reina, no es debilidad, es dominio propio. Es la manifestación más pura del control emocional del que hablaban los sabios estoicos, porque quien domina su lengua y su reacción, domina la escena. El silencio es poder porque devuelve la responsabilidad al otro, y solo quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo puede usarlo con esa fuerza serena que hace callar incluso al ego más ruidoso. Cuando eliges no llenar cada silencio con palabras vacías, cuando permites que el aire pese sin rescatar al otro de su propio desconcierto, le das la oportunidad de mostrarse tal como es. El silencio, cuando se usa con conciencia, se convierte en una herramienta de conocimiento, no de evasión. Como enseñaba Epicteto, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Cada pausa que decides respetar te da tiempo para observar, procesar y entender lo que realmente ocurre antes de reaccionar. ¿Cuántas veces has respondido con impulso a algo que un hombre dijo, solo para descubrir después que la verdad no estaba en sus palabras, sino en su tono, en su silencio, en su miedo? El silencio, mi reina, debe ser intencional, no sumisión. No se trata de callar por temor a confrontar, sino de elegir, desde la serenidad estoica, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio trabaje por ti. ¿Cuándo usarlo? Cuando un hombre dice algo que necesita escucharse a sí mismo, cuando formula una pregunta demasiado personal al inicio, cuando te presiona para una respuesta que no estás lista para dar. En esos momentos, el silencio es tu escudo y tu espejo. Déjame contarte sobre Fernanda, una mujer de 47 años que acompañé durante un tiempo. Fernanda tenía el hábito de hablar sin descanso cada vez que se sentía insegura, sobre todo frente a un hombre que le interesaba. Llenaba cada pausa, explicaba cada comentario, pedía disculpas incluso cuando no era necesario. Le dije con calma: estás haciendo todo el trabajo de la conversación mientras tú te esfuerzas por llenar el espacio. Ellos descansan y dejan que tú cargues con el peso emocional e intelectual. Le enseñé lo que Marco Aurelio llamaría la disciplina del silencio. Fernanda comenzó a practicar lo que yo llamo el silencio estratégico. Aprendió a hacer una pregunta y luego callar hasta escuchar la respuesta completa. Aprendió a resistir la tentación de salvar conversaciones incómodas. Aprendió a confiar en su presencia, sin justificar cada palabra. El resultado fue revelador. Los hombres empezaron a esforzarse más por impresionarla, a compartir más de sí mismos, a sentir que debían ganarse su atención en lugar de darla por sentada. Es increíble el poder que tiene, me escribió un día. Los hombres me confían cosas que no le dicen a nadie, porque el silencio los hace sentir seguros conmigo. ¿Lo ves? El silencio auténtico crea intimidad sin exposición, profundidad sin debilidad. Pero la verdadera sabiduría, como enseñaban los estoicos, no está solo en callar, sino en reconocer las pruebas que la vida y los hombres te presentan. Porque todos, consciente o inconscientemente, ponen a prueba los límites de una mujer. Hay pruebas de respeto, de disponibilidad, de independencia. Un hombre puede llegar tarde solo para ver si toleras la falta de consideración. Puede hacer comentarios mordaces para comprobar si los dejas pasar. Puede cambiar planes en el último momento para ver si siempre te adaptarás a su conveniencia. Puede hablar de otras mujeres para medir tu seguridad. Puede olvidar promesas para observar si te conviertes en su madre o en su juez.
Puede sugerir intimidad prematura para ver si tu deseo se subordina a su impulso. ¿Cómo responde una mujer que ha cultivado la sabiduría interior? Reconoce la prueba sin dramatismo. Si llega tarde y no se disculpa, dices con calma: no me funciona cuando no respetas mi tiempo. La próxima vez necesito que seas puntual o que me avises con anticipación. Si dice algo irrespetuoso, respondes: ese comentario fue inapropiado, y luego guardas silencio. No lo explicas, no lo justificas. Si cambia planes constantemente, le dices: entiendo que surgen imprevistos, pero no me funciona hacer planes que se cambian a último momento. Prefiero mantenerlo acordado. ¿Notas el patrón? No atacas, no suplicas, simplemente marcas el límite. Como decía Séneca, quien no puede gobernarse a sí mismo será siempre esclavo de los demás. No se trata de ser agresiva, sino de ser dueña de tu voz y de tu espacio. Les enseñas a los hombres cómo tratarte sin perder la calma ni convertirlo en una batalla emocional. Los hombres de valor respetarán tus límites. Los demás intentarán manipularte o castigarte por tenerlos. Pero ahí está la revelación. Su reacción ante tu serenidad te muestra exactamente quiénes son. Catalina, una mujer de 49 años, aprendió esto tarde. Estaba acostumbrada a tolerar comportamientos irrespetuosos solo para no parecer exigente. Sonreía cuando debía hablar, cedía cuando debía mantenerse firme. Los hombres se aprovechan de mí, me decía. Y yo le respondí: no atraes abusivos, los entrenas. Les enseñas que pueden cruzar tus límites sin consecuencias. Catalina comprendió entonces que el respeto no se exige con gritos, sino con coherencia. Así es como piensa una mujer que vive según el estoicismo. Calla cuando debe, habla con intención y no reacciona ante cada provocación. Porque sabe que el dominio de uno mismo es el poder más grande que existe. Catalina aprendió a reconocer las pruebas de la vida y a responder con sabiduría, no desde el impulso. Al principio, le resultó incómodo establecer límites, porque había sido educada en la creencia de que decir no era egoísta. Pero pronto comprendió algo que solo llega con la madurez interior. Los hombres de calidad respetaban sus límites y se volvían mejores, mientras que los hombres problemáticos desaparecían solos, como si la vida los filtrara cuando ya no podía sacar provecho de su entrega. Era como si todo el tiempo hubiese usado un filtro invertido, me escribió. Rechazaba a los buenos y atraía a los que venían a drenar mi energía. Cuando aprendí a tener estándares, todo cambió. Así funciona, mi reina. Tus límites no son barreras, son imanes que atraen lo que resuena contigo y alejan lo que amenaza tu paz. Y aquí llega la 15ª lección de la astucia, que no es otra cosa que la práctica de la razón aplicada al alma, como enseñaban los estoicos. Entiende que no tienes que ser agradable todo el tiempo. De hecho, intentar serlo constantemente es una forma de esclavitud emocional. Nos programaron para creer que nuestro valor depende de la aprobación de los demás, que debemos ser dulces, comprensivas, amables a toda hora. Pero la vida enseña, como decía Epicteto, que quien busca complacer a todos termina perdiéndose a sí mismo. Nos hicieron creer que confrontar, desacordar o defender tus límites te convierte en una mujer difícil. Pero la verdad es otra. Los hombres no respetan a las mujeres que son amables todo el tiempo. Respetan a las mujeres auténticas, aquellas que son dulces cuando corresponde y firmes cuando es necesario. Una mujer que sonríe cuando está molesta, que dice está bien cuando no lo está, que pide perdón sin haber hecho daño, no es una mujer buena, es una mujer que ha sacrificado su autenticidad por la aprobación externa. Y esa aprobación, mi amor, nunca llega, porque nadie respeta a quien no se respeta. Ser firme no te convierte en una bruja insoportable, te convierte en alguien consciente de su valor. Significa saber cuándo ser dulce y cuándo mantener el rostro serio, cuándo comprender y cuándo poner límites. La dulzura sin límites es debilidad, no virtud. La comprensión sin estándares es complacencia, no empatía. La amabilidad sin reciprocidad es anulación, no amor. Déjame hablarte de Gabriela.
una mujer de 52 años que vivió gran parte de su vida queriendo ser la buena. Nunca causaba problemas, nunca se quejaba, siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. En sus relaciones, esto se tradujo en convertirse en una alfombra emocional. Los hombres la usaban como confidente para hablar de otras mujeres, como asistente gratuita para resolver sus problemas, como compañía temporal cuando no había mejor opción, pero nunca la veían como una compañera real. Un día le dije, ¿sabes por qué los hombres no te respetan? Porque tú no te respetas. Les enseñabas, sin palabras, que podían tratarte como quisieran y tú seguirías sonriendo. Entonces Gabriela comenzó su transformación. Aprendió a decir no sin culpa, aprendió a expresar su enojo cuando era justo, aprendió a poner su bienestar emocional como prioridad. Descubrió que podía ser amable sin ser complaciente. Y los hombres que la habían usado se alejaron rápido, porque ya no podían extraer nada de ella. Pero otros comenzaron a acercarse, hombres que la admiraban, que valoraban su autenticidad, que buscaban una mujer entera, no una sombra. Es increíble, me escribió. Ahora los hombres me dicen que lo que más les atrae de mí es mi fuerza interior. Las mismas cualidades que antes creía debía ocultar para ser aceptada resultaron ser las que la hacían magnética. ¿Ves la ironía? Había estado ocultando precisamente la luz que la distinguía. Ahora, mi reina, hemos recorrido 15 lecciones de astucia que no solo transforman tu vida amorosa, sino tu modo de existir. Pero hay algo crucial que debes comprender. La astucia no se trata de convertirte en alguien que no eres, sino en la versión más consciente, más estratégica y más serena de quien ya habita en ti. Es la práctica del dominio interior, la fortaleza de quien vive según el principio estoico. Nada que dependa de los otros debe robarte la paz. ¿Estás lista para aplicar estas lecciones? ¿Lista para dejar de ser la mujer que da más de lo que recibe? ¿Lista para convertirte en quien maneja sus relaciones con sabiduría y equilibrio? Porque la verdad, mi amor, es simple. El mundo no va a cambiar para adaptarse a ti. Los hombres no van a empezar mágicamente a valorar tu sacrificio incondicional. La sociedad seguirá aprovechándose de las mujeres que no tienen límites. Pero tú sí puedes cambiar. Puedes desarrollar la lucidez que te permita navegar este mundo con inteligencia, sin perder la calma. Puedes aprender a jugar el juego de la vida con las reglas reales, no con las fantasías de los cuentos. Y cuando lo hagas, descubrirás algo profundo. No solo cambiarán tus relaciones románticas, cambiará la forma en que te relacionas con todo el mundo. Porque la astucia, como la virtud estoica, se extiende a todos los ámbitos. Una vez que aprendes a valorarte, a reconocer la manipulación, a detener el drama y a poner orden en tu alma, esas mismas habilidades se reflejan en todo. Dejarás de tolerar amistades que drenan tu energía. Dejarás de permitir que la familia te culpe por tus límites, dejarás de aceptar trabajos donde no te valoran. Y entonces, sin buscarlo, habrás alcanzado lo que los estoicos llamaban eudaimonía, la paz de vivir en armonía con tu propia naturaleza. Vas a convertirte en una mujer que irradia respeto sin exigirlo, porque ha aprendido a respetarse a sí misma desde la serenidad interior. Y quiero que entiendas algo esencial, mi reina. El respeto verdadero no nace del miedo ni de la fuerza, sino de la calma de quien conoce su valor. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma se hace invencible cuando deja de depender de la aprobación ajena. Ese es el efecto más hermoso de desarrollar una astucia auténtica. Ya no necesitas luchar tanto para obtener lo que deseas. Cuando comprendes las dinámicas reales de las relaciones humanas, cuando sabes comunicar tu valor sin pronunciar una sola palabra, cuando tus límites son claros y los mantienes con dignidad, la vida no se vuelve más dura, sino más simple. Los hombres comienzan a competir por tu atención en lugar de darla por sentada. Las personas te tratan con más cuidado porque sienten que hay consecuencias naturales al traspasar tus fronteras. Las oportunidades fluyen hacia ti porque proyectas la energía de alguien que ya no busca validación, sino que actúa desde su centro. Pero déjame ser honesta contigo. Desarrollar una astucia genuina no es un camino cómodo.
Va a exigirte que cuestiones creencias que quizás te han acompañado toda tu vida. Te pedirá que dejes de mirar hacia afuera en busca de aprobación y comiences a confiar en la sabiduría que ya vive dentro de ti. Te empujará a abandonar la seguridad de la complacencia para abrazar la incertidumbre que acompaña a los estándares verdaderos. Sí, perderás a algunas personas en el proceso, pero lo que he aprendido, tras décadas de observar a quienes buscan crecer, es que las personas que se alejan cuando comienzas a valorarte son exactamente las que debían irse. Eran aquellas que se alimentaban de tu falta de límites, de tu silencio, de tu ingenuidad. Déjalas marchar. Vale la pena. Absolutamente. Porque del otro lado de esta transformación no solo te esperan mejores hombres o relaciones más justas, sino una versión de ti misma que aún no conocías. Una mujer que camina con seguridad, que decide desde la razón y no desde la herida, que enfrenta la vida sin perder la paz. Una mujer que ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino que comprende con claridad cómo construir las experiencias que desea. Esa mujer ha pasado de reaccionar a actuar, de ser víctima de las circunstancias a ser autora de su propio destino. Esa mujer, mi reina, se vuelve magnética no solo para los hombres, sino para todo lo que tiene valor, oportunidades, amistades, proyectos, armonía, porque la astucia auténtica no es otra cosa que poder en calma, y el poder en calma siempre atrae más poder. Ahora quiero que hagas algo por ti, no por mí. Elige 3 de las 15 lecciones que más te resonaron. No intentes aplicarlas todas de una vez, porque la virtud, como decía Séneca, se cultiva con paciencia. Elige 3 y practícalas durante los próximos 30 días. Quizás sea aprender a decir no con elegancia, o cultivar el silencio estratégico, o dejar de rescatar a hombres que no te han pedido ser salvados. Lo que elijas, practícalo con plena conciencia hasta que se vuelva parte de ti. Escribe lo que observes. Anota cómo cambian las respuestas de los demás cuando tú cambias tu manera de actuar. Nota cómo se transforman las miradas cuando estableces límites con serenidad. Observa qué tipo de hombres comienzas a atraer cuando dejas de complacer y empiezas a ser auténtica, porque algo poderoso va a suceder. Vas a tener evidencia viva de que estas estrategias funcionan. Vas a ver resultados reales que te impulsarán a seguir desarrollando tu sabiduría. Vas a sentir el poder tranquilo de quien entiende las reglas invisibles del juego humano. Y cuando llegues ahí, cuando la experiencia te confirme lo que ahora solo intuyes, comprenderás una verdad que te cambiará para siempre. Nunca fuiste el problema. El problema era que nadie te enseñó las verdaderas reglas del juego. Te enseñaron una versión romántica, ingenua, construida sobre ideales que no resisten la realidad. Pero ahora ya lo sabes. Ahora tienes las herramientas. Puedes elegir ser astuta en lugar de ingenua, estratégica en lugar de reactiva, empoderada en lugar de dependiente. Puedes elegir actuar desde la razón, como un estoico, en lugar de dejarte arrastrar por la emoción. Puedes decidir que mereces ser tratada con respeto, con consideración, con el valor que siempre te perteneció. Y si tomas esa decisión, si realmente te comprometes con tu transformación, haz una última cosa. Comparte esta sabiduría. Compártela con esa amiga que se pierde tratando de complacer, con tu hermana que se entrega sin medida, con tu hija o tu sobrina que recién comienza a explorar el amor. Que este conocimiento deje de ser un secreto que las mujeres pagan con dolor para aprender. Que se convierta en herencia, en un acto de sororidad consciente. Porque cuando compartes esta sabiduría, no solo ayudas a otras mujeres, contribuyes a un cambio profundo. Ayudas a construir un mundo donde las mujeres viven con más conciencia, más fortaleza, más dignidad. Un mundo donde los hombres también crecen, porque deben esforzarse ante mujeres que ya no negocian su valor. Un mundo más sabio, más justo, más humano. Un mundo donde la ingenuidad femenina deja de ser un terreno fértil para el abuso. Un mundo donde las mujeres maduras son respetadas por su sabiduría, no descartadas por su edad. Ese mundo es posible, mi reina, y nace en ti. Nace en tu decisión consciente de actuar con discernimiento, con la calma de quien vive según la razón,
como enseñaban los estoicos. Comienza cuando eliges dejar atrás la costumbre de dar más de lo que recibes, cuando decides transformar la ingenuidad en inteligencia, la complacencia en estrategia, la victimización en autonomía. ¿Estás lista para esa transformación interior? ¿Lista para convertirte en la mujer astuta y serena que siempre has llevado dentro? Yo creo que sí. Creo que ya has vivido lo suficiente, aprendido lo suficiente y resistido lo suficiente como para abrazar esta nueva sabiduría. Has llegado al punto donde la paz vale más que cualquier drama, donde el silencio pesa más que las excusas, donde la claridad se convierte en tu mayor lujo. Desde ese estado de serenidad puedes desarrollar una astucia tan refinada, tan natural, tan poderosa, que no solo transformará tus relaciones, sino tu manera entera de habitar la vida. Los hombres comenzarán a preguntarse qué cambió en ti. Sentirán tu fuerza, pero no podrán definirla. Y lo que sentirán será precisamente eso que Marco Aurelio llamaba el dominio de uno mismo. Te respetarán de una forma que quizá nunca habías conocido. Los más sabios verán que ya no están frente a una mujer que se deja manipular, sino ante alguien que conoce su valor y no lo negocia. Y tú, mi reina, sabrás exactamente qué ha cambiado. Sabrás que finalmente aprendiste a vivir según las reglas reales, las del alma fuerte, no las del juego ajeno. Que has cultivado la astucia que siempre mereciste y te has convertido en la mujer dueña de su destino, no esclava de las circunstancias. Esa mujer está dentro de ti, esperándote. Espera que la despiertes, que la dejes emerger sin culpa, que te atrevas a convertirte en ella. Esa parte de ti espera que dejes de disculparte por ser sabia, por tener estándares, por saber lo que vales. Espera que entiendas que la astucia no es un pecado, sino una virtud de la mente que observa, del espíritu que no se deja arrastrar por la emoción. Es la frontera entre ser usada y ser valorada, entre ser una opción y ser una prioridad, entre mendigar respeto y encarnarlo con naturalidad. Como diría Epicteto, no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esa es la esencia de la astucia estoica. Y antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. Cada vez que una mujer cultiva verdadera astucia, cada vez que aprende a valorarse y a exigir respeto, eleva el estándar para todas. Porque cuando los hombres se encuentran con mujeres así, firmes, conscientes y libres, no les queda más opción que elevarse también. Tienen que ser mejores, más responsables, más auténticos. Y eso, mi amor, es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Más mujeres que exijan ser tratadas como las reinas que son, más mujeres que rechacen las migajas y reclamen el banquete de la dignidad, más mujeres que comprendan que ser astuta no es ser dura, sino ser lúcida. Así que ve y sé astuta, mi reina. Reclama tu lugar en el mundo como una mujer que no se deja engañar, manipular ni disminuir. Sé el ejemplo vivo de lo que ocurre cuando una mujer madura decide que ya tuvo suficiente de juegos y elige dominar las reglas reales. Los hombres que valen tu tiempo amarán esta nueva versión de ti, los que no, desaparecerán por sí solos, y ambos desenlaces serán perfectos. Úsala, aplícala, y deja que tu sabiduría sea el faro para otras. Cuando vivas así, transformarás no solo tu vida, sino también el destino de las mujeres que te observan. Serás el reflejo de lo que es posible cuando una mujer elige la razón sobre la reacción, la estrategia sobre la complacencia, la libertad sobre la dependencia. Y eso, mi amor, es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. Más mujeres estoicas, más mujeres que conocen su valor, más mujeres que caminan con la serenidad de quien ya no busca aprobación, sino armonía. Tú puedes ser una de ellas. De hecho, ya lo eres. Solo falta que decidas actuar como tal.